Muy bien, la semana pasada nos dio buen resultado el relojito, así es que hoy lo vamos a usar de nuevo para que me recuerde cuándo tenemos que terminar. Génesis capítulo 17, vimos los dos primeros versículos de este capítulo la semana pasada, en donde se nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, en hebreo El Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y vimos con gran detalle por qué el Señor se presentó delante de Abraham en este tiempo y con este nombre, y pudimos ver que Dios no solamente es el Dios todopoderoso de Abraham o el Dios todopoderoso de los judíos, sino que también es nuestro Dios todopoderoso al cual podemos acudir en cualquier momento, por cualquier circunstancia, y Él va a ser el que nos va a dar fuerzas para poder salir adelante en cualquier situación en la que nos encontremos. En la tierra sabemos que vamos a sufrir aflicciones, en la tierra sabemos que es difícil vivir para el Señor. No sin ninguna razón se nos habla en la Biblia acerca de que nuestra vida de cristiano es una carrera. Una carrera implica que vamos a tener que correr, y a veces el correr lastima, a veces el correr duele, a veces el correr nos trae cansancio. Entonces implica que va a haber cierto esfuerzo de nuestra parte que vamos a tener que hacer para poder vivir para el Señor. También la Biblia nos habla de que la vida del cristiano es una batalla, ¿verdad? Pablo nos exhorta a luchar, a dar la buena batalla de la fe. Una batalla no se libra ni se gana, mucho menos se gana sentado en una banca, sentado en un sillón. Una batalla es algo a lo que uno tiene que levantarse y tiene uno que librarlo, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de ese Dios todopoderoso que se le apareció a Abraham en este pasaje. Hoy vamos a hablar acerca de algo que Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia como una señal del pacto que Dios ya había hecho con Abraham. Si ustedes se acuerdan, vimos cómo Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a hacer un pacto con él. Le dice que traiga varios animales que tiene que sacrificar y partir por la mitad y ponerlos sobre el suelo. La costumbre de aquellos tiempos era que cuando dos personas hacían un pacto, se traían esos animales y los dos pasaban por en medio de ellos y después se presentaban como sacrificio delante de Dios, y así el pacto quedaba consumado. Los dos se estaban comprometiendo a cumplir con cada uno con su porción del pacto. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, si recordamos bien, cuando estábamos en ese capítulo, Abraham se quedó dormido luchando contra las aves de rapiña que querían venir a comerse los cadáveres de los animales que había preparado. Y una vez que Adán se quedó dormido, Dios solo pasó por en medio de aquellos animales, y un horno de fuego vino y los consumió, dando a entender así el Señor que el pacto que Él estaba haciendo con Abraham no se iba a cumplir cuando Él, Dios y Abraham hicieran cada uno la parte que les tocaba, sino que se estaba haciendo responsable Dios mismo de que ese pacto se cumpliera. Él mismo estaba tomando sobre sí la responsabilidad de que ese pacto se cumpliera. Ahora, hoy vamos a ver aquí en el capítulo 17 de Génesis cómo Dios le dio a Abraham una señal que le iba a hacer a Abraham que se acordara de ese pacto. Una señal que se le iba a pedir a Abraham que pusiera sobre todo varón de Israel, ya sea que hubiera nacido a la casa de Abraham o que hubiera sido comprado como extranjero, que hubiera sido traído como esclavo de cualquier otro lugar. Toda persona que quisiera participar del pacto lo podía hacer, pero siempre y cuando permitiera que esta señal le fuera aplicada a él. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces comenzamos en el versículo 3, en donde se nos dice que después de que el Señor se le apareció a Abraham, después de que se identificó como el Dios Todopoderoso y después de que le recuerda el pacto, le dice aquí en el versículo 3 de Génesis 17, que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Abraham tiene aquí una reacción que no puede ser algo
que ninguna persona que tiene un encuentro con Dios, que tiene un encuentro tan cercano con Dios, no pueda ni deba hacer. Y esto era el postrarse delante de Dios con su rostro al suelo. Esto es algo que todavía vemos en las culturas de Medio Oriente. Cuando vemos algunos videos de cuando los musulmanes oran a Alá, los podemos ver que están hincados y bajan la cabeza hacia enfrente, poniendo su rostro al suelo, y durante ese momento están diciendo alguna oración a Alá. Bueno, pues esto era algo que también todos aquellos hombres que fueron llamados por Dios hacían delante de Dios. Y lo que esto implica es que al hombre postrarse hasta el suelo, está indicando que Dios es el Dios que debe ser exaltado sobre todo ser, sobre toda cosa. Al ellos ponerse con su rostro al suelo, estaban tratando, físicamente estaban tratando por medio de esa postura, exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo creo que es algo que nosotros como cristianos ahora, aquellos que hemos sido beneficiados por el nuevo pacto, del cual también vamos a hablar un poco, yo creo que eso es algo que todos nosotros debemos buscar hacer diariamente en nuestras vidas. El postrarnos delante de Dios, postrarnos sobre nuestros rostros. Y yo sé que no es una costumbre que nosotros tengamos, si no es una costumbre que nosotros tengamos. Inclusive en nuestra cultura mexicana, en donde la iglesia tradicional, la gente es tan fiel a ella, podemos ver a la gente que se pone de rodillas, podemos ver a la gente que camina de rodillas, podemos ver a la gente que hace muchas cosas, pero no la vemos postrándose sobre su rostro hacia la tierra. Y creo que esto es algo que como cristianos debemos hacer. Cuando yo vine a Calvary Chapel por primera vez, y de hecho miré a alguien que pasó al frente en uno de esos tiempos de afterglow que hemos tenido, y se postró sobre sus rodillas y bajó su rostro hasta el suelo, me pareció algo extraño. Y debo ser sincero, me pareció hasta cierto punto algo que pues estaba así como, no sé, juzgué yo a la persona de que estaba queriendo de alguna manera aparentar que era más santo de lo que era. Bueno, pues con el tiempo me di cuenta que eso no era en absoluto lo que la persona quería hacer. Porque así como lo hacían enfrente del santuario, lo hacían hasta allá atrás del santuario. Y una vez me propuse yo que en uno de esos servicios de adoración yo iba a postrarme de esa misma manera. Y me costó trabajo hacerlo la primera vez, debo admitir. Me costó trabajo hacerlo porque es algo humillante, ¿sí? Delante de toda la gente, estar hincado y luego postrar el rostro sobre tierra de esa manera es humillante. Se preocupa uno por lo que van a pensar, se preocupa uno por lo que van a decir. Digo, levantar las manos para alguna gente es humillante. Sí, veo a mucha gente que a veces está la congregación adorando a Dios con las manos alzadas y ellos están así. Y no quiero decir nada porque algunos están así ahorita, ¿ok? No se van a ofender. Pero ellos están así. Todo el mundo está adorando al Señor con las manos en alto y ellos están así. O cuando menos tienen las manos en las bolsas. O hay algunos que quieren adorar, y quieren como ser parte de como que una mano aquí, ¿no? O una mano en alto, ¿verdad? Pero el hecho de levantar nuestras manos o de tirarnos sobre la tierra o poner nuestro rostro a tierra delante de Dios es algo que nos libera. Porque lo que estamos haciendo es estamos diciendo que no nos importa lo que piense nadie a nuestro alrededor. No nos importa lo que vayan a decir de nosotros, no nos importa que nos vayan a decir que somos unos ridículos, no importa que vayan a pensar que ellos nos conocen bien y saben que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo nada más para que se nos vea. Lo estamos haciendo porque es para Dios. Lo estamos haciendo porque es la única reacción natural de parte de un ser humano ante la presencia de Dios, este Dios todopoderoso del que hablamos la semana pasada y que se nos presenta constantemente en la Biblia. Entonces, cuando vamos a adorar a Dios, hay que abandonarnos a la adoración de Dios. Hay que hacerlo con abandono, como cuando vemos los juegos de fútbol o cuando vamos a un juego de fútbol. Ahorita, hoy qué juegazo el de México con Brasil, ¿no es cierto? Digo, en cualquier otro país un empate no significa nada, pero para México un empate con Brasil significa mucho, ¿verdad?
Y qué bárbaro, yo mismo en la sala estaba, mis hijos no están en casa ahorita, así es que me sentía como el rey de mi casa, sin camiseta ni nada, trayendo a la sala todas las cosas que a ellos no les permito traer, y viendo el juego con mi esposa, y cuando se aparecía que el gol, ¡ay! Manos arriba, y cuando ¿cómo se llama? Guillermo Ochoa, qué paradones hizo, ¿no es cierto? Qué bárbaro, casi me tiraba al suelo de gusto de ver que el gol no había entrado. Y lo vemos en nuestros eventos deportivos, ¿no es cierto? Los vemos, los fanáticos del fútbol americano están completamente locos. ¿No los han visto en el estadio de los Chargers a veces? Todos pintados de amarillo y de azul. En otros estados está nevando, está 30 bajo cero, más todavía el viento que está soplando, y andan sin camiseta, y es una locura. Se abandonan al fanatismo, a su partido, al fanatismo, a su equipo. ¿Saben que ese es el mismo abandono que nosotros debemos mostrar al adorar a Dios? Abandonarnos, entregarnos completamente a la adoración a Dios. No estamos aquí para ustedes. Ninguno de ustedes está aquí para el resto. Todos estamos aquí para Dios. Y cuando Dios se manifiesta en este lugar, porque la palabra de Dios nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando Dios se manifiesta en este lugar, debemos abandonarnos a la adoración de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham aquí al ser una vez más encontrado por Dios, y Dios se le reveló a él. Se postró sobre su rostro, y luego noten lo que sucedió. Dios le siguió hablando. Así que a veces nosotros hacemos corta la comunicación que Dios quiere tener con nosotros, porque no dejamos que la adoración surta el efecto que tiene que surtir. ¿Sí? A veces usamos la adoración como el tiempo de calentamiento, ¿sí? Ok, van a cantar 4 cantos y 5 minutos por canto, quiere decir que son 20 minutos, y luego de por sí estamos en tiempo mexicano, agréganle que estamos en tiempo de Calvary, quiere decir que van a empezar como unos 5 o 10 minutos tarde, más los 20 minutos de los 4 cantos son 30, si llego a las 7:30 todavía la hago. Y creo que nosotros mismos somos un estorbo para que Dios haga en nosotros todo lo que quiere hacer. Y no debe ser así. Debemos desde el principio, desde el punto en el cual decidimos que vamos a ir a la iglesia, hacer todo lo posible por estar ahí y participar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Absolutamente en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y si hay algo después, hacer el esfuerzo también por participar en ello. Porque saben que eso es lo que nos va a unir, eso es lo que nos va a fortalecer, eso es lo que nos va a ayudar a compartir los unos con los otros las experiencias que tenemos con Dios. Y por qué no, eso es la oportunidad que vamos a tener para decirle a nuestro hermano: ¿sabes qué? Yo no sé a ti, pero este mensaje, este tiempo de alabanza, este tiempo de comunión, Dios me tocó de una manera especial. Déjame decirte lo que sucedió. Entonces Abraham aquí se postra sobre su rostro. Y luego noten lo que le sigue diciendo el Señor en el versículo 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora debemos recordar que tiene 99 años y no tiene ni un solo hijo. ¿Okay? Eso es importantísimo que lo recordemos, que aquí Abraham tiene 99 años y no tiene ni un solo hijo. Sin embargo, el Señor le dice: y serás padre de muchedumbre de gentes. Y tan así será, no es lo que dice la Biblia, yo le estoy agregando eso ahí. Tan así será, que ya no se llamará tu nombre Abraham, que quiere decir padre exaltado o padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que quiere decir padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Le sigue diciendo en el versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Noten la promesa que Dios está ratificando aquí. Él ya le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ahora aquí está siendo más específico todavía el Señor en lo que le está prometiendo. Le está diciendo que de él iban a salir naciones. Ahora, nosotros sabemos que Abraham era el padre de la raza judía, era el padre de Israel. Pero Israel es una sola nación.
Aquí Dios le está diciendo que van a salir de él naciones. Sabemos también que de Abraham iban a ser finalmente el rey de Israel, que es Jesús. Pero note que le está diciendo, y reyes saldrán de ti. Entonces, no nomás le está prometiendo que él va a ser padre de una nación, sino que va a ser padre de naciones. No nomás le está diciendo que va a ser padre de un rey, sino que va a ser padre de reyes. Noten que la promesa de Dios a Abraham era mucho más grande de lo que Abraham pensaba que iba a ser. Era mucho más grande de lo que nosotros tenemos entendido que iba a ser, o de lo que nosotros a veces miramos por mirar la Biblia de una manera superficial que iba a ser. En el Nuevo Testamento se nos dice que Dios nos da mucho más de lo que nosotros podamos pensar o pedir. Abraham quería un hijo. Con un hijo se hubiera conformado. Y el Señor le dijo que iba a tener muchos. Pero aparte de eso le dice que de sus hijos, de todos los que él va a tener, van a nacer naciones y van a salir reyes también. Ahora, ¿por qué dice esto? Bueno, pues debemos de mencionar aquí que Dios no está hablando solo de su descendencia física, de sus hijos, Isaac, y de los hijos de Isaac, Jacob, ahorita me voy a acordar del nombre. No nomás de ellos, no nomás de sus hijos, Isaac y Jacob y todos los demás que iban a nacer de ellos, sino que está hablando de gente, se está refiriendo a todos aquellos que por la fe van a venir a ser parte de la familia de Abraham y que serán herederos de la promesa de aquella patria celestial de la cual se nos habla en Hebreos 11. ¿Sí? No solamente de aquellos que iban a salir físicamente de él, sino de todos aquellos que iban a creer en el mismo Dios que él está creyendo, que por fe vendrían a ser parte de su familia y que serían herederos de la promesa de la patria celestial, de la cual podemos leer acerca de ella en Hebreos 11. De lo que está hablando en realidad es de todos nosotros. Y de todos los que en Jesucristo, que por fe en Jesucristo, hemos venido a ser parte de la familia, de la descendencia de Abraham por la fe. Entonces la promesa de Dios abarcaba mucho más que solamente los judíos. Y ese es un error que los judíos siempre han cometido, que creen y pregonan y dicen que ellos son el pueblo escogido de Dios y que solamente aquellos que hacen lo que ellos hacen y sirven a Dios como ellos les sirven, y adoran a Dios como ellos adoran, y cumplen todos los ritos de Dios como Él los mandó en la ley, pueden tener parte con Dios. Eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Pablo nos dice que Jesús vino y derribó los muros que había entre judíos y gentiles, esclavos y libres, griegos y bárbaros. ¿Sí? Entonces, si leyeran las Escrituras, sabrían que Dios no le prometió a Abraham una nación, le prometió naciones. No le prometió a Abraham un rey, le prometió reyes. Y esos reyes y naciones iban a ser parte de aquellos que iban a creer en Dios de la misma manera y que le iban a creer a Dios de la misma manera que Abraham creyó. Lean conmigo lo que dice en Romanos capítulo 4. Comenzando con el versículo 13, nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, noten, del mundo, sino por la justicia de la fe. Vamos a detenernos ahí. Noten, heredero del mundo, no heredero nada más de la tierra de Canaán, de aquella tierra por la que anduvo de un lado para otro pisándola, que miraban como la tierra prometida, sino del mundo. No fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí Pablo? Que si nada más los que son de la ley
son los herederos, entonces la promesa que se le hizo a Abraham es vana, no tiene validez. ¿Saben por qué? Porque él nunca vivió bajo la ley. La ley fue dada 400 y tantos años después. Entonces, si la promesa es por la ley, la promesa que se le hizo a Abraham no tenía ninguna validez. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Noten lo que dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, dice el versículo 16, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente por la que es de la ley, o no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pablo aquí les está escribiendo a los cristianos romanos que eran gentiles y les está diciendo, miren, Abraham no es solamente padre de los judíos, Abraham por la fe, porque nosotros tenemos esa misma fe, es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando Dios le está haciendo esta promesa a Abraham, no solamente le está haciendo esta promesa acerca de la tierra de Canaán, no solamente le está haciendo esta promesa acerca de su descendencia inmediata en Isaac y Jacob, sino que le está haciendo esta promesa acerca de todos aquellos que iban a creer en y a Dios de la misma manera que Abraham creyó en y a Dios. Y por eso nosotros podemos contarnos entre los hijos de Abraham. Por eso nosotros podemos contarnos entre los descendientes de Israel. Aun cuando no somos judíos por sangre, aun cuando no somos judíos por nuestro linaje, por nuestra familia, todos en realidad, como vamos a ver más adelante, somos judíos por la fe que Abraham tuvo. Eso es algo tremendo. Yo no sé si usted se da cuenta del significado de lo que le estoy diciendo. Porque eso quiere decir entonces que la misma herencia que Israel en lo físico va a recibir, nosotros el Israel espiritual también vamos a recibir. No en lugar de ellos, porque hay muchos que tienen eso que se llama la teología de la imposición, no me acuerdo cómo se llama, ¿ok? Luego me escriben o me mandan un email y me dicen que qué tonto soy, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero hay muchos que quieren reemplazar a Israel con la iglesia, diciendo que es el nuevo Israel. No, la iglesia e Israel no son dos cosas separadas, es una sola cosa, es una sola entidad, es una sola familia. Que ellos no lo quieran reconocer, ni modo, pero nosotros así lo reconocemos. Por eso amamos a los judíos, porque de los judíos según la carne nació nuestro Mesías. Y su Mesías también. Entonces, esto es gigantesco, porque nosotros que somos descendientes de Abraham por la fe, también somos herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. Y porque no es por la ley, sino por la fe, esa promesa está asegurada para nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? ¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? Es gigantesco. Mediten en ello y verán que lo es. En el versículo 7 dice, de Génesis 17 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Noten que el pacto es perpetuo. Cuando algo es perpetuo quiere decir que no tiene fin. Para aquellos que dicen que Dios ya dejó de lidiar con Israel y que ahora el nuevo Israel es la iglesia, eso es una falsedad, porque el pacto que Dios hizo con Abraham era perpetuo, era para siempre, nada lo puede invalidar. En el versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones.
Luego en el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, cuando dice este es el pacto, no está diciendo la circuncisión es el pacto, ¿sí? El pacto que Dios ya había hecho con ellos, ese era el pacto, ese ya estaba ratificado, ese ya estaba sellado. Pero noten lo que dice el versículo 11 de Génesis 17. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y esto, la circuncisión, será ¿qué? Por señal del pacto entre mí y vosotros. Era una señal. Era una señal de que aquel que recibía la circuncisión había aceptado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su Dios. Había creído al Dios Todopoderoso que había hecho este pacto con Abraham, y como muestra de ello, como para sellar el hecho de que había creído en él, entonces era circuncidado. Entonces era circuncidado. La circuncisión entonces sería la señal de que el individuo era participante del pacto que Dios hizo con Abraham. Esto es ratificado en el Nuevo Testamento también, en Hechos capítulo 7 y el versículo 8, en donde se nos dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. En otras palabras, todos eran circuncidados porque todos eran tanto partícipes como herederos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y la circuncisión era lo que los señalaba como tales, de tal manera que cada vez que el varón miraba que la circuncisión le había sido hecha, se acordaba de la bendición de ser parte de la familia de Abraham, y se acordaba también de que eso, la circuncisión, le identificaba como judío. Por lo tanto, tenía que vivir como judío. Entonces, de nuevo, la circuncisión no era el pacto ya Dios lo había hecho con Abraham, y se simboliza por medio de la circuncisión. ¿Cómo sabían las otras naciones que los judíos estaban circuncidados? ¿Cómo sabían que eran de la circuncisión o no? Pónganse a pensar. No es como que pueda la persona traer una credencial con foto, ¿verdad?, para enseñarla cuando se le pidiera alguna prueba. ¿Cómo sabían? Era por su manera de vivir. Era por su manera de adorar a Dios. Era por lo que comían y por lo que no comían. Era por las fiestas que celebraban y también las que no celebraban. Su estilo de vida los identificaba como parte de aquellos que eran de la circuncisión. ¿Y cómo se identificaba a los que no eran? De la misma manera, por cómo vivían, por lo que comían, por lo que tomaban, por las fiestas que practicaban, por las costumbres que tenían, por los dioses que adoraban y cómo los adoraban. Pero no era algo que se pudiera ver, no era algo que se pudiera manifestar excepto por el estilo de vida. Ahora, desafortunadamente, a través de los siglos, los judíos llegaron a creer más en la señal del pacto, o sea, la circuncisión, que en el Dios del pacto. Y llegaron a creer que la circuncisión por sí misma era suficiente y necesaria para salvarse. Por eso hacían alarde de ello. Por eso donde quiera que iban querían circuncidar a todo mundo. Por eso, porque empezaron a ver la circuncisión como el sello de aprobación, empezaron a quererlo imponer a todo mundo. Y saben que esa es una señal de lo que una secta con enseñanzas falsas hace. Trata de tomar a la gente que se acerca a ella y trata de estamparla toda con el mismo sello.
Y si no se conforma la persona a lo que ellos hacen, cómo ellos lo hacen, cuándo ellos lo hacen, entonces no tienen el favor de la organización que está imponiendo estas reglas, y porque no tienen el favor de esta organización, no pueden ser salvos. Por eso hay sectas que tienen que ir a tocar puertas todos los sábados, porque ese es el sello, esa es la señal. El que no lo hace no puede ser parte de la organización, y si no es parte de la organización no puede ser salva. Por eso hay sectas que envían jóvenes en bicicletas de 10 velocidades a las casas a hacer estudios en el libro de Mormón y a enseñar los otros libros que tienen. Y si nosotros no nos conformamos a lo que ellos hacen y como ellos lo hacen, entonces no tenemos parte en ellos, y porque no tenemos parte de ellos, por eso no vamos a ser salvos. Por eso la iglesia tradicional en México busca bautizar a los bebés y luego confirmar a los niños, y que hagan la primera comunión, y que cumplan con todos los sacramentos, porque si no cumplen con todos los sacramentos, entonces no están en una buena situación con la organización, y mientras la organización no dé el sello de aprobación, entonces no se puede ser salvo. Esa es la señal de una secta que enseña cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, así como los judíos lo hacían. Cuando el cristianismo surgió en Asia y en Medio Oriente, los judíos querían imponer la circuncisión a los gentiles como condición para poder ser salvos. A los que hacían todo eso se les llamaba judaizantes, porque querían convertir a los cristianos en judíos, que no tenía nada de malo. Todas las fiestas de los judíos son fiestas que de alguna manera nos señalan alguna obra de Dios que Él iba a hacer o que hizo en la historia de Israel. No tienen nada de malo. Pero cuando se dice que si no se hace lo que se está diciendo, entonces la persona no puede ser salva, entonces es cuando tiene algo de malo. Y Pablo buscó contrarrestar esta idea extensivamente, porque él lo miraba todo a la luz de la obra que Jesucristo había hecho, y a la luz de que esa obra había terminado con cualquier requisito que se necesitara para acercarse a Dios. Miren en su Biblia en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos aquí. Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Estaba hablando de la vez que fue a la casa de Cornelio a presentarles el evangelio, y Cornelio y su familia habían creído. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice el versículo 10,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Escuchen esto, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Se fijan? Los judíos hacían alarde de la circuncisión, pero pasó mucho tiempo en el cual los judíos no practicaban la circuncisión. De hecho, podemos leer en el libro de Éxodo que cuando los judíos salieron de Egipto, toda la primera generación que salió había sido circuncidada en Egipto siguiendo lo que se le había dicho a Abraham. Pero toda la generación que nació en el desierto, todos esos 40 años que anduvieron ahí, jamás circuncidaron a un solo varón. Entonces lo que Pedro les está diciendo aquí, acuérdense que ni nosotros hemos podido llevarlo, ni nuestros padres. De nuevo ellos decían que estaban circuncidados. Ellos decían que habían cumplido con el pacto, que no era el pacto, era la señal del pacto, pero no había sido así. Noten el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No por la circuncisión, no por guardar la ley, por la gracia. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 2? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten lo que Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, los versículos 1 al 3. Búsquelo en su Biblia también. Hoy se va a acordar en dónde está el libro de Hechos y dónde está el libro de Gálatas. Porque a propósito no lo pusimos en la pantalla para que sus deditos tengan que buscarlo. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 13. Pablo, sabiendo que los judaizantes habían ido a Galacia y que habían querido hacerles creer que tenían que circuncidarse para poder ser salvos, les escribe esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esclavitud al pecado, esclavitud a la ley, esclavitud a la circuncisión, esclavitud a los ritos que ellos celebraban. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, noten, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si empiezan a cumplir un rito aquí y un rito allá, toda su fe se va a contaminar. Y luego van a tener que empezar a cumplir con todos los demás. Un poco de levadura, de nuevo, versículo 9, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, llevará la sentencia a quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En otras palabras, a mí me sería muy fácil predicar la circuncisión, asegurarme que todo el que le hablo se circuncide y hacer un lado la cruz. No tendría tantos problemas. Pero yo sigo predicando la cruz. Noten el versículo 12 lo que dice Pablo, y aquí está enojado. Noten los signos de exclamación aquí. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Ojalá y no solamente se circunciden, sino que se corten todo de una vez. Si eso los va a hacer más santos, si eso los va a hacer más aceptables delante de Dios, si eso los va a hacer todavía mucho más judíos de lo que son, entonces mejor que no te detengan con la circuncisión, que mejor corten parejo. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora quizás usted esté pensando, wow, qué interesante, Carlos. Todo esto de la circuncisión y todo esto del pacto y todo esto de Abraham. Pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ya no se practica. Sí se practica.
Y si no se practica, hay otras cosas que hay gente que quiere venir a imponernos como cristianos como condición para ser salvos. Porque hay quienes igualan la circuncisión del Antiguo Testamento con el bautismo del Nuevo Testamento y aseguran que así como en el Antiguo Testamento todo varón debía ser circuncidado para poder participar en el pacto que Dios hizo con Abraham, así en el Nuevo Testamento todos debemos ser bautizados para poder participar del nuevo pacto hecho por Jesús. Y muchos dicen, si no se bautizan, no son salvos. Y luego, para hacerlo un poco más difícil, si no se bautizan en el nombre de Jesús, no son salvos. Y luego, para hacerlo un poco más difícil, si no se bautizan en nuestra iglesia, no son salvos. Y luego, para hacerlo un poco más difícil, si no son bautizados por un ministro ordenado por nuestra organización y todo lo demás, no son salvos. Y mucha gente cree en esas cosas. Y mucha gente no solamente cree que si no se bautiza en ese lugar, en ese nombre, por esos hombres, no cree solamente que no es salvo, sino que cree que porque sí lo hizo, sí es salvo, aun cuando está viviendo como el mismo demonio. Si no se imaginan cuántas veces, cuántos padres de familia han venido conmigo, especialmente mamás, que tienen un hijo pródigo, que tienen una hija pródiga. Me dicen, pastor, pero si se bautizaron y lo hicieron en el nombre de Jesús, no entiendo. O quejándose de él o la cónyuge, pastor, pero si se bautizó mi esposo, ¿por qué ahora está haciendo esto? O mi esposa. Porque así como la circuncisión no era garantía de que el judío iba a vivir como tal, así el bautismo no es garantía de que el cristiano va a vivir como tal. Y dicen, si no se bautizan de esta forma o de la otra, aquí o allá, no son salvos. Ahora, esto es una ridiculez. Comparar la circuncisión con el bautismo es una ridiculez, porque la circuncisión era nada más para los varones. Si el bautismo es el equivalente a la circuncisión, ¿por qué bautizamos a las mujeres entonces? ¿Qué necesidad hay de que se bauticen? Ellas ya la hicieron. Si en algo se parece el rito de la circuncisión al bautismo, es solamente en esto. En el sentido de que tanto el uno como el otro sirve solo para que el individuo o individua, según sea el caso, se identifique con el cuerpo de creyentes por medio de lo primero, los judíos, la circuncisión, por medio de lo postrero, el bautismo, la iglesia. Eso es. Cuando alguien es puesto en esa pila bautismal y es sumergido en el agua, lo único que esa persona está diciendo es que él se identifica con el cuerpo de Cristo. Se identifica con el grupo que lo está bautizando. Está diciendo públicamente que él o ella es parte de nosotros. Y lo está haciendo públicamente para que nosotros le veamos, para que nosotros seamos testigos. Y para que si en un momento dado lo vemos haciendo algo, o la vemos haciendo algo, o nos ven haciendo algo que no debemos hacer, poder ir con amor y mansedumbre y decir, hey, yo te vi cuando te bautizaste en nuestra iglesia, porque dijiste que habías aceptado a Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo por lo que podamos orar? Porque te considero mi hermano, porque te miré bautizarte. Por lo tanto, quiero orar por ti. Pablo a los romanos de nuevo. Busquen en su Biblia Romanos capítulo 4 rápidamente. Romanos capítulo 4. Cuando Pablo está hablando acerca de la gracia y cómo donde el pecado abunda,
la gracia de Dios sobreabunda. Cuando está hablando acerca de Abraham y lo que Abraham halló en Dios, de nuevo refiriéndose a ese pacto que hizo, nos dice en Romanos 4, los versículos 1 al 12, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia antes de que Dios le diera a Abraham la señal de la circuncisión. Para cuando Abraham se circuncidó y circuncidó a los varones de su casa, él ya había sido justificado por la fe. Entonces, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces recibió la justificación por fe antes de ser circuncidado. Así como nosotros recibimos la justificación por fe antes de ser bautizados. Y porque hemos sido justificados y queremos identificarnos con todos los que han sido justificados por la fe, por eso nos bautizamos. Pero después de haber sido hechos justos. Entonces así también los cristianos. Por la fe somos declarados justos y el bautismo es la señal de que esto ya ha sucedido por medio de la misma fe por la cual nos identificamos con el pueblo de Dios. En Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo? Justificados pues ¿cómo? Por la fe. No por el bautismo, no por la circuncisión, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Busquen en su Biblia un pasaje más, ya estamos por terminar. En Romanos capítulo 6, los versículos 1 al 11 los vamos a leer rápidamente aquí. Pablo escribe aquí, después de habernos dicho que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados a la muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Deténgase ahí. El bautismo, ¿qué está simbolizando? Estamos entrando al sepulcro, ¿sí?
¿Qué es necesario que suceda antes de poner a alguien en el sepulcro? Que muera. Que muera. Que muera a sí mismo y que nazca de nuevo del Espíritu. Una vez que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo del Espíritu, entonces venimos al bautismo y simbolizamos únicamente que somos puestos en el sepulcro y que así como Jesucristo salió del sepulcro, así nosotros estamos saliendo a una vida nueva. Pero es necesario que muramos primero. Es necesario que primero demos muerte a esta carne, simbólicamente hablando, y luego ser bautizados. Simbólicamente hablando, para ser puestos como Cristo en el sepulcro y nacer a una vida nueva. Versículo 5 de Romanos 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así como Él fue plantado en el sepulcro después de muerto, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Noten, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y por qué ha muerto? Es necesario sepultarlo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si alguien le dice: ¿ya te bautizaste? Y no se ha bautizado, no tenga miedo, dígale: no, todavía no. Pero entonces no eres salvo. No, sí soy salvo, porque he sido justificado delante de Dios por medio de la fe. Y entonces, ¿por qué no te has bautizado? Qué curioso, es lo mismo que me pregunta mi esposa cada rato. Es lo mismo que me pregunta mi mamá cada rato. Es lo mismo que me preguntan en la iglesia cada rato: ¿por qué no me he bautizado? ¿Sabes qué? No tengo ninguna buena razón por no bautizarme. Gracias por recordarme la próxima vez que haya bautizos, porque ya he sido justificado por la fe, porque ya morí al cuerpo de pecado y porque ya he nacido de nuevo. Ahora voy a simbolizar que entro al sepulcro, así como Jesús entró al sepulcro, y voy a resucitar a vida nueva. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 3, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se fija cómo quería Pablo a los judaizantes que querían hacer que los gentiles se circuncidaran. Cómo quisiera ser Pablo a veces, pero no lo soy. Guardaos de ellos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Sabían lo que estaba diciéndoles Pablo a los cristianos? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que no confiamos en la carne. El que dice que la persona se tiene que bautizar hace alarde de su bautismo. ¿Ya te bautizaste? Yo sí. Y en el nombre de Jesús. Y en la iglesia fulana de tal. Y vestido de blanco. Y todito fui metido al agua. Está haciendo alarde. Se está gloriando en ello. Está amando la señal más que lo que Dios ya le dio. ¿Debe bautizarse? Desde luego que debe bautizarse, pero no para ser salvo, porque es salvo. Escuchen lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es cristiano el que se ha bautizado cierto nombre en cierta iglesia por ciertos hombres. Es cristiano el que vive como tal. Es cristiano el que se entrega completamente a Dios. Es cristiano el que adora a Dios en espíritu y en verdad. No el que cumple con los requisitos de la ley. El que por la manera de vivir da el ejemplo de que ha sido transformado por el Señor. Volviendo a Génesis 17, vamos a leer nada más los últimos versículos. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Perdón, estoy leyendo el capítulo 16, capítulo 17, versículo 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamaréis Sarai, mas Sara será su nombre, que quiere decir princesa, y la bendeciré y también te daré de ella hijos, sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Una vez más, acuérdense, Romanos 2, 28 y 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No somos cristianos porque fuimos bautizados. Somos bautizados porque somos cristianos. No somos bautizados para ser salvos. Nos bautizamos porque hemos sido salvos por el Señor. Amén.